Hola. Hola, buenas tardes. Les pedimos por favor que ocupen ya sus lugares. Vamos a dar inicio a la última conferencia de este seminario. Pasen por favor. Vamos a recibir al doctor Enrique Soto. Él es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Fisiología de la UAP, instituto del cual fue fundador y primer director en 1994. Imparte cursos en la maestría y doctorado de Ciencias Fisiológicas y en la licenciatura de Biomedicina en la Escuela de Medicina, también de la UAP. Desde 1992 ha sido director de la revista Elementos de Ciencia y Cultura de la UAP. Tiene un currículum muy amplio que pueden ustedes checar en la página de comunicación cticonacid.org. Y entonces mejor escuchamos al doctor Enrique Soto. Adelante, doctor. Hola, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Creo que soy en este caso lo que más se acerca a una interfase entre la divulgación y la ciencia, por el hecho de que me he mantenido ya un buen número de años como director de la revista Elementos, de la cual además, el puntito está muy débil, de la cual además desde el año 98, ¿verdad? No, sí, 2012 hemos estado en el internet, ¿no? Tenemos la revista completa en el internet y hemos hecho bastante trabajo para hacer una revista digital independiente y paralela a la revista impresa que muchos de ustedes recibieron, que anduvimos regalando por ahí. Bueno, muchas gracias Jesús Mendoza, muchas gracias Sandra, los colegas de CONACYT por la invitación y por lo bien que ha salido este seminario. Yo les voy a hablar de un tema, no se cortan, ¿verdad? De un tema, el título es complejo, me voy a referir al yo corpóreo, no al yo trascendente de la filosofía existencialista, como alguien ya se estaba imaginando. Sí tienen que ver, según yo, pero bueno, lo vemos, ¿no? Entonces, neurobiología de la cognición espacial, el esquema corporal y el desarrollo del yo. Y vamos a dar inicio. En última instancia, la atracción gravitatoria, si lo piensan, es una de las poquísimas variables físicas del medio que se mantiene razonablemente constante. La temperatura, la iluminación, el viento, etcétera, etcétera, todas las variables, todos los parámetros del medio cambian constantemente. Sin embargo, la atracción gravitatoria, a pesar de que ya Gerardo Torres nos dijo de las ondas gravitatorias, que han de ser unas ondas muy gruesas, las ondas gravitatorias se producen en condiciones muy especiales y serían las únicas variaciones de la atracción gravitatoria. Por ese motivo, la atracción gravitatoria, este reloj que tengo aquí debería de activarse. Eso. La atracción gravitatoria es una variable fundamental para la organización de los seres vivos. De hecho, parece ser un elemento fundamental que contribuye a la organización de los seres vivos. Desde las bacterias tienen sensores que les permiten detectar la dirección de la normal, la dirección de la atracción gravitatoria. Las plantas tienen un fenómeno que se llama de gravitropismo, que les permite organizarse. De alguna manera, las plantas, a través de esta detección de la normal, tienen un sentido de lo que es el arriba y el abajo, y de esa manera crecen las raíces en una dirección y la fronda en otra dirección.
De hecho, si tenemos en consideración el papel de la atracción gravitatoria en la organización de diversos sistemas, pues hasta el fuego se propaga de diferente manera en condiciones de ingravidez que en condiciones de atracción gravitatoria. Lo que vieron en la película Gravity, que el fuego se propaga horizontalmente dentro de la nave donde estaba la indefensa Sandra Bullock, eso es cierto, así sucede, ¿no? Entonces, dado que no hay flujos convergentes, el fuego se propaga en cualquier dirección. Y por eso mismo, entonces, la idea de que esta señal cuasi constante del medio permite organizar la estructura de los seres vivos. De ahí lo fundamental de su papel. Desde los animales más primitivos, como las medusas, tienen detectores de luminosidad y detectores de la atracción gravitatoria. Los detectores de la luminosidad, aquí está un esquema de una medusa, y en las patas, en las prolongaciones, tienen fotorreceptores y estatocistos. Y las señales que las medusas utilizan para navegar es la luminosidad, la superficie es clara, el fondo oscuro, y la fuerza de la atracción gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria la sensan con un sistema especializado, un órgano que es el estatocisto, que son células que tienen cilios y en las cuales hay material calcáreo, y entonces cuando se mueve la medusa, el material dentro de esta cavidad se desplaza estimulando a unas u otras células, y de esta manera la medusa sabe que se está dirigiendo a la superficie y no al fondo. Para un animal de estos, equivocarse en eso significa la muerte, porque se van a la zona donde no hay oxígeno, ¿no? Entonces son, digamos, esta señal del medio, que es la atracción gravitatoria, es esencial en la función de estos organismos. Este es un caso muy interesante. Los investigadores, a veces uno dice, bueno, ¿y por qué usan peces cebras para su investigación? Tanto dinero del CONACYT para que usen peces cebra. Bueno, los peces cebra se reproducen cada 20 días, y entonces si se irradia una generación, en 60 días se tienen 3 generaciones de peces y se pueden estudiar mutaciones muy bien. Y un grupo de investigadores estaban estudiando justamente en peces cebra las mutaciones que se producen después de irradiarlos, y encontraron estos peces muy locos, ¿no? Lo que tienen a la izquierda, tienen peces normales que nadan horizontalmente, y si ustedes mueven la iluminación de la parte superior hacia el lado, los peces siguen nadando horizontalmente. Pero del lado derecho tienen el mutante Sputnik. Sí, y el mutante Sputnik, si ustedes mueven la iluminación de la parte superior de la pecera hacia el lado, se orientan verticalmente. Entonces, bueno, pues ¿qué fuman, no? Lo que se encontró estudiando el cerebro y la estructura de estos peces es que carecen de los otolitos, que son el equivalente en los peces del estatocisto de la medusa, y no detectan la fuerza de la atracción gravitatoria, y entonces el cerebro del pez hace una hipótesis para la navegación inercial, que es que lo de arriba, lo claro es lo de arriba y lo oscuro es lo de abajo. Por eso cuando movemos la luz hacia el lado de la pecera, entonces el pez hace la hipótesis de que la parte de arriba está en el lado derecho y la parte de abajo del fondo de la pecera está en el lado izquierdo. Esto les deja ver la importancia que tienen estos sistemas, la detección de la atracción gravitatoria en la organización de la conducta de animales primitivos, desde las medusas pasando por los peces, y en los humanos, es el argumento que voy a construir, tiene un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad y del yo. Sí, y eso es parte de, bueno, este es el yo pez finalmente, ¿no? Es el yo pez que sabe navegar y pasear. Los peces andan en esas escuelas de peces que son muy complejas, que funcionan utilizando receptores de movimiento del agua en la línea lateral, ¿no? Que son parientes de los receptores de atracción gravitatoria. Si me quieren interrumpir, levantan la mano, no tengo problema, ¿no?
sé que, digamos, no tengo ningún problema, creo, a menos que sea una pregunta muy complicada, entonces sí tengo problema. Estos sistemas, digamos, el sistema con el cual hacemos la navegación inercial, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde hay una tienda de estambres? Necesito tejer. Un buen restaurante, o en el DF, hay tiendas de estambres en el DF, ¿saben dónde? Eso que pasó en su cerebro, que les permite saber dónde está la tienda de estambres o imaginárselo, es de alguna manera el mismo proceso por el cual el pez navega en el agua, digamos, avanzado evolutivamente 2 o 3 millones de años, no, cientos de miles de años, pero finalmente es este sistema en pez, este sistema en humano. Y el sistema que nos permite navegar en el espacio y sabernos orientar está basado en las entradas que hace el oído interno. El oído interno tiene en los vertebrados superiores estos detectores de la atracción gravitatoria y además se han añadido otros receptores que permiten sensar los movimientos de la cabeza. ¿Sí? Y junto con las entradas visuales que nos permiten analizar lo que está pasando en la visión y entradas proprioceptivas que permiten sentir el cuerpo. Por ejemplo, yo siento la presión de los pies, ya sentí que estas maderas están un poco fofas, la presión de los pies que me permiten estabilizar el cuerpo y estar aquí parado sin caerme, sin tropezarme con los cables. Uy, hay muchas cosas aquí. Un mouse, sin enredarme con todo lo que hay abajo y al mismo tiempo estar hablando, y esto otro se hace de manera automática. Este sistema entonces tiene entradas visuales, proprioceptivas, los comandos motores que envía la corteza para moverme, les envía una copia a los sistemas sensoriales y se integra a nivel de los núcleos vestibulares, que es esa bola azul en el centro, y a partir de los núcleos vestibulares se estabiliza la postura y el balance, la mirada, se estabiliza, se hace una estimación del movimiento y se genera un mapa de navegación y el esquema corporal, que son los procesos cognitivos y ocurren a diferentes niveles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver a alguien fijamente, aquí al compañero, y muevo la cabeza, mi cerebro sensa a qué velocidad estoy moviendo la cabeza hacia la izquierda y mueve los ojos a la misma velocidad en sentido contrario. Y entonces yo puedo moverme y mantener la mirada fija en él. Si lo hago muy rápido ya no funciona. Por eso a veces cuando uno va manejando hay cosas que no ve, porque el desplazamiento es muy rápido y el cerebro no alcanza a estabilizar la mirada. Entonces cuando alguien choca y dice, es que no lo vi, es que no lo vio. ¿Sí? Este es un sistema entonces multisensorial en el cual la entrada vestibular es fundamental, la entrada de este sistema de detección de la aceleración gravitatoria, pero hay entradas de todos los órganos sensoriales para generar este yo pequeñito que está en nuestra imaginación y que somos nosotros mismos. No voy a... Le puse nomás la lista de los núcleos porque aprendérsela es parte de lo que hacemos los profesores mayores para mantener activo el hipocampo y los centros de memoria, pero finalmente es un sistema que va pasando la información de centros, de redes neuronales más simples a más complejas, a más complejas, a más complejas. Hay más o menos 8 niveles de redes neuronales que finalmente llevan a los procesos que me permiten moverme sin mirar. No me quiero arriesgar, pero podría bajar la escalera sin mirarla teóricamente, ¿no? Este sistema ha sido estudiado y en las etapas primarias, por ejemplo, se detectaron, esto llevó a un premio Nobel, investigadores registrando, ¿sí?, en estas áreas, en estos núcleos que están marcados en rojo, ¿sí?, encontraron células que detectan la dirección de la cabeza. Quiere decir que encontraron células que cuando está una rata con electrodos en las regiones entorrinales o en estos núcleos de la base, ¿sí?, y están registrando la actividad eléctrica, y cuando la rata ve para allá unas neuronas descargan, cuando ve para allá otras neuronas descargan,
Cuando ve para allá otras neuronas descargan. Es lo que está ilustrado aquí en las ratas de colores y las descargas que tendrían en función de hacia dónde está mirando la rata. Esto es lo que le permite saber a la rata hacia dónde está mirando justamente. Y este sistema le damos a la película a ver qué tal funciona. Esta rata tiene un indicador en la cabeza. Estas son las descargas neuronales. Ahora les digo. Ahí descargaron las neuronas. Cuando se voltea para acá, descarga. Cuando se voltea hacia la parte central del cilindro es cuando descarga la neurona. Eso es lo que se llama una neurona direccional de la cabeza. Le permite saber a la rata hacia dónde está mirando. Sí, es muy interesante. No me voy a mover mucho, sino armo un despiporre aquí. Pero si se fijan, solo en una dirección descarga esa neurona. Se tienen que imaginar que tenemos neuronas que descargan un grado, otro grado, otro grado, otro grado, y nos permiten y mapean el espacio en donde se está moviendo nuestra cabeza. Estos resultados experimentales, como este de la rata, ya se recicló el video, la próxima. A ver, la pasa usted, la paso yo. Esto permitió detectar entonces que hay células en el cerebro que detectan la dirección de la cabeza. Después se encontró que si las ratas están libremente en movimiento en un espacio cuadrado, hay células que solo descargan cuando la rata está parada en un lugar, otras que descargan cuando está en otro lugar, otras que descargan cuando está en otro lugar. Así es como eso mismo pasa en mi cerebro y va a haber células que descarguen cuando estoy cerca de la puerta, cuando estoy lejos de la puerta, cuando estoy en el centro del cuarto. De hecho, hay células especiales en los cerebros de los vertebrados que descargan solo cuando están en las orillas, es la del abajo a la izquierda. Solo cuando está uno cerca de una orilla, descargan esas neuronas. Si uno está lejos de una orilla, no descargan. Se dan cuenta que estas células para un futbolista son fundamentales, ¿no? Para reconocer las orillas del campo, que son fundamentales para jugar fútbol. Bueno, y hay células, se encontraron un conjunto de células que se llaman células de cuadrícula. Entonces descargan cada tanto. Voy a hacer como neurona. Sí, se me escucha. Entonces, si yo camino, ella sabía, hay una célula en mi cerebro que va midiendo. Entonces, va midiendo cuánto yo avanzo. Esto no tiene sentido si me estoy moviendo en este espacio que lo veo, pero si estoy en un espacio en que no reconozco los elementos, en un bosque, que no tengo una mirada amplia, es fundamental para saber cuánto avanzo. Y hay en todas las direcciones y entonces lo que producen es como una cuadrícula en el hipocampo, ¿sí? Que permite a los animales saber hacia dónde se están moviendo. Este es un esquema del hipocampo, es una estructura del cerebro que es realmente extraordinaria. Esa estructura es la que degenera primero en el Alzheimer. Por eso las personas que tienen etapas iniciales de Alzheimer, la familia se entera usualmente cuando la persona sale de la casa, se da la vuelta y se pierde. ¿Sí? Porque a la hora que se da la vuelta no hay células que le digan que se dio la vuelta y ya no sabe dónde está. Se pierden en la puerta de la casa, ¿no? Estos descubrimientos, esto que es lo que se llama el GPS del cerebro, así lo publicó Scientific American, en un paper realmente extraordinario que Scientific American resumió años de trabajo, llevó a John O'Keefe, Mary Britt Moser y Edward Moser en el 2014 a que les dieran el premio Nobel de Medicina. Sí, son 3 investigadores, 1 profesor, 2 estudiantes, 1 americano, 2 suecos. Y ellos obtuvieron el premio Nobel por descubrir todo este sistema de codificación que utiliza células del hipocampo para hacer la navegación inercial. Es el equivalente que será de lo que llevan los aviones en
pero ese es solo sistema de estabilización, ¿no? El avión tiene un mapa de navegación entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces ese mapa de navegación que usan los pilotos lo tenemos en el hipocampo los seres humanos y podemos juzgar nuestro desplazamiento. Y ese mapa de navegación es tan interesante, ha avanzado tanto la neurobiología, se demostró que si se pone uno de estos, son unas redes de microelectrodos que se ponen en el hipocampo de una rata, con registrar 144 neuronas de millones que hay ahí, un investigador puede saber en dónde una rata está parada en su caja y hacia dónde está viendo. ¿Sí? Y esto lo demostraron transmitiendo de un laboratorio en un estado en los Estados Unidos a un laboratorio en otro estado, le transmitían la información de la descarga de las neuronas del hipocampo y los investigadores del otro laboratorio podían decir, esa rata está en el medio de la caja viendo hacia la puerta. ¿Sí? Es así tan grande el desarrollo. Estos serían los patrones de actividad de esas 144 neuronas. Y es este sistema, este diálogo que se va a establecer entre el hipocampo y la corteza cerebral, las áreas de asociación visual, auditivo, etcétera, etcétera, lo que nos da una perspectiva. La perspectiva que yo tengo ahorita de estar hablando ante ustedes, la perspectiva de que sé que estoy un poco más alto y si me distraigo, me caigo y me voy a romper la cadera y a partir de ahí me voy a morir. Cosas de ese tipo puedo estar, es esta perspectiva que además cuenta mi historia de vida, la está teniendo en cuenta, ¿no? Si fuera hace 40 años jamás pensaría que me iba a caer. Entonces, y se generan dos mapas, un mapa egocéntrico y un mapa alocéntrico. Un mapa que tiene que ver dónde estoy yo en relación a los elementos del espacio y cuáles son sus relaciones entre ellos, y otro mapa que solamente analiza las relaciones de los objetos en el espacio. Y son estos mapas fundamentales para de pronto algún loco les diga, ¿dónde hay una tienda de estambres? Y les venga a la mente un lugar, ¿no? A mí siempre me viene a la mente la tienda del gato que acompañaba yo a mi mamá a comprar estambre, por eso hago esa pregunta. Bueno, ¿qué sucede en un ser humano que está en una cancha de fútbol? Tiene células direccionales de la cabeza que le permiten saber si está viendo a su portería, a la portería de los otros, a los lados. Tiene células de lugar, ¿sí? Las que están abajo de la brújula, que le permiten saber en qué lugar está de ese espacio cuadrado que se parece a la caja cuadrada donde los investigadores tienen a la rata. Tiene células de retícula, de cuadrícula, que le permiten saber cuánto ha avanzado cuando va corriendo. ¿Se han dado cuenta que los futbolistas a veces corren sin ir viendo al piso, van solo buscando a los demás? ¿Sí? Y tiene células en su hipocampo que detectan los bordes del área donde está corriendo. Todo eso le permite generar un mapa de cómo está él en relación a las demás cosas y cuáles son las relaciones de los demás elementos entre ellos. Al futbolista le interesa saber dónde están los otros 11 desgraciados, ¿sí? Dónde está la portería de los otros, no perderla de vista, y dónde está el balón y a qué velocidad se está moviendo. Y este sistema tiene que resolver ese problema. Este sistema tiene que resolver el problema de que si le avientan un pase alto, él pueda saber la velocidad de su movimiento, la dirección y velocidad de movimiento de la pelota y cómo hacer para pegarle y hacer que la pelota vaya hacia la portería. Después de repetirlo y repetirlo se automatiza. ¿Sí? Alguno ha tratado, alguien que no ha jugado tenis trata de jugar tenis, bueno, además de que duele horrible el hombro, el codo y medio cuerpo, no encuentra uno la pelota ni de casualidad, ¿no? Después, por eso hay que entrenar y entrenar y entrenar y finalmente se automatizan estos procesos. Tiene que saber entonces dónde están los objetos, dónde está él en relación a los objetos del medio, cuál es la velocidad de movimiento de su cuerpo, la actitud del cuerpo, la dirección, la velocidad de la cabeza en relación a los objetos y su posición en relación a todos los demás elementos del campo. Después de todo, para ser futbolista sí se necesita cerebro.
algo que, ¿no? Después de todo sí se necesita. No quiero oír qué dicen los futbolistas de los fisiólogos. Entonces, como ven, este es un diálogo que se establece entre hipocampo, áreas retrohipocampales, retroespreniales y cortezas somatosensoriales, motoras y de integración visual y auditiva que están en las zonas posteriores del cerebro. Esta es la parte anterior del cerebro, la parte posterior, y esto es visto en medio de las dos circunvoluciones, ¿no? Entonces, estaba yo dando eso por sentado, pero son estas regiones parieto-temporales las que analizan ese tipo de información en diálogo con el hipocampo, ¿sí? Si uno estudia la activación de la corteza cerebral en diferentes condiciones de estas áreas parieto-insulares, no solo en el desplazamiento, sino en otras condiciones, resulta que hay una coincidencia de varios procesos. Miren, la activación, si uno hace estimulación vestibular, estimulación de movimiento, se activan esas áreas. Si uno analiza la pertenencia del cuerpo, se activan esas áreas. Si uno activa la perspectiva, el análisis de perspectiva, se activan esas áreas. Si uno analiza la teoría de la mente, no sé si la teoría de la mente quiere decir que yo le atribuyo las mismas capacidades que yo tengo a otra persona. Por ejemplo, si ustedes miran a su perro, lo miran fijamente y le cambian la vista, le hacen así, él no se voltea hacia donde ustedes se voltean la mirada, a menos que lo tengan muy entrenado, digo. Entonces uno está viendo a un animal como un cuadrúpedo y voltea la mirada y él no se voltea. Quiere decir que él no se da cuenta que hacia donde pongo los ojos es un elemento atractivo del medio. Si le hacen eso a un primate superior, inmediatamente se voltea. Si ustedes están viendo a un primate y hacen así, él se va a voltear a ver qué onda, ¿sí? Entonces, quiere decir que tiene una teoría que es que donde yo pongo los ojos, estoy poniendo la atención y él entonces voltea a ver qué pasa ahí. A eso se llama la teoría de la mente, se supone que es parte de los procesos que están alterados en el autismo, que los niños autistas no son capaces de atribuir a los otros las mismas capacidades mentales que ellos experimentan, que parte de la teoría de la mente sería parte del problema en el autismo. Pero no solo eso, si se activan procesos que tienen que ver con la empatía, ¿sí?, también se activan las mismas áreas cerebrales. Yo digo, las neuronas son como los políticos, están en un partido, en otro, según convenga. Las neuronas pueden participar en diferentes procesos, en procesos motores, procesos de pensamiento abstracto, procesos somatosensoriales, y el problema es entonces que tenemos un área que es central en el desarrollo de lo que es el yo, de lo que es pensarse a uno mismo, recibir información de la perspectiva que uno está teniendo en un cierto espacio y además pensar a los demás. Y eso queda ilustrado razonablemente con estos estudios de activación de estas áreas corticales. Ahí se implementa además lo que los psicólogos llaman el esquema corporal, que es cómo nos imaginamos a nosotros mismos. Miren este caso interesante. Este es un pintor alemán de nombre impronunciable para mí, que murió en el año 1970 y era muy afecto a hacerse selfies. De hecho, a lo mejor hasta... Y aquí está otro selfie en donde están 3 yo mismos repetidos, y entonces tuvo un accidente cerebrovascular, un accidente de la arteria cerebral media que destruye justamente las áreas que se activan en la slide anterior. Y lo que pasó la próxima vez que pintó su autorretrato es eso. Son autorretratos sucesivos, ¿no? Después del accidente, el de que ustedes tienen a su izquierda arriba, un poco tiempo después, a su izquierda, a la derecha arriba, a la izquierda abajo, y finalmente cuando se recuperó. Y lo que se puede notar es que este hombre perdió la perspectiva de medio yo.
¿no? En el retrato después del accidente cerebrovascular hay un medio selfie. Se perdió la mitad del yo. Eso se llaman somatoparafrenias. Son sumamente comunes, mucho más de lo que se sabe, sí, o de lo que se reporta. Son difíciles de diagnosticar. Usualmente el médico no le dedica el suficiente tiempo, él se dedica a tratar que no se muera el paciente ya, pero si hay neuropsicólogos por ahí, estudian este tipo de fenómenos. Y voy a poner más ejemplos, son realmente muy interesantes. Un caso muy bien descrito es en una sola pierna de Oliver Sacks. Seguramente los que tienen onda neuro de ustedes lo han leído. Él tuvo un accidente en un congreso en Noruega, se fue al campo a caminar, tuvo un accidente y lesionó el paquete vasculonervioso de una pierna. Y tardaron mucho tiempo en encontrarlo y atenderlo. Entonces después, durante la recuperación de una fractura, no reconocía como propia su pierna. Sí, esto está descrito. Hay personas que tratan de tirar una pierna de la cama, dicen, no, esa no es mi pierna, ¿qué hace una pierna en mi cama? ¿No? Cuando están en un hospital, que desconocen las manos, pueden ver su reloj y decir, esa mano tiene mi reloj, ¿por qué? No lo reconocen como propio. Es bastante desconcertante. Es un signo de daño hemisférico parieto temporal del lóbulo, usualmente del derecho. La representación del hemicuerpo derecho está repetida en el hemisferio izquierdo y el derecho. La representación del hemicuerpo izquierdo solo está en el hemisferio derecho. Este es un caso de una paciente que tiene una heminegligencia, no atiende a la mitad de su cuerpo, de hecho tiene la mirada constantemente desviada y un brazo inmovilizado. Si esa persona hace una exploración del campo visual y se miden los movimientos de los ojos, se puede ver en el esquema de arriba a la izquierda que solo explora una mitad del campo visual. En mujeres esto es bastante evidente. Hay reportes y fotografías de mujeres que después de un accidente de estos se ponen ante el espejo y se pintan y solo pintan media cara. La otra la dejan sin arreglar, no se pintan los ojos, no la atienden. Bastante grave. A esta señora en particular, si se le aplica agua helada en el oído contralateral, recupera la exploración del campo visual. Quiere decir que si hacemos una entrada masiva de información hacia esta zona cerebral, ¿sí?, parieto insular, donde se representa el esquema corporal, hacemos que esta señora, que no reconoce como propio un brazo y no explora medio campo visual, lo explore completo. Es más, si se le prueba, se le toca una mano, cada vez que le tocan la mano derecha, dice, me tocó, tiene que apretar un botoncito, algo así, sí. Si le tocan la mano izquierda, no siente nada. Cuando le activan el sistema vestibular que detecta la atracción gravitatoria con agua helada, ¿sí?, entonces por flujos convectivos se activa ese sistema, recupera completamente la capacidad de detectar estímulos del lado que no sentía. ¿Sí? Desaparece reaparece el cuerpo perdido. ¿Sí? Por eso ese es el yo corporal que puede ir y venir y se puede manipular actualmente neurobiológicamente. Si se estudia qué áreas cerebrales se activan, aquí pueden ver si se aplica un estímulo calórico en el oído derecho, se activa justamente el área parieto insular, que es la que hemos visto que tiene que ver con estos mapas de navegación inercial. Más aún, y esto tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, justamente se ha demostrado que en sujetos que tienen mareos, que frecuentemente tienen sensaciones de mareo, inestabilidad, el 60% el 86% reportan síntomas de fatiga, de irritabilidad, el 74%, incapaces de concentrarse intelectualmente, el 60%, comparado contra 28% de sujetos control que tienen depresión, ¿no? Y el 37% tienen fobias. Y la fobia más común
en estos sujetos es lo que se llama la agorafobia. Ustedes seguramente todos saben, es el rechazo a estar en espacios abiertos, grandes como estos, llenos de gente, pero que se están moviendo. ¿Y qué quiere decir eso? Que a lo largo del desarrollo de este individuo con una lesión vestibular, a estos sujetos con agorafobia, si se estudian, casi todos tienen lesiones vestibulares compensadas, desarrollan una adaptación de personalidad que es rechazar los espacios abiertos donde hay movimiento de cosas. ¿Por qué? Porque para hacer la navegación inercial, para moverse, para desplazarse, no están usando los sensores del oído, sino el análisis del campo visual. Pero cuando hay muchas gentes que se mueven al mismo tiempo, el análisis del campo visual no nos da información de dónde estamos y cómo nos movemos. De hecho, eso se ha probado con inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial no pueden detectar su posición a través del análisis de las imágenes de espacios con cosas moviéndose. Entonces, de hecho, ahora en medicina se sabe que hay una comorbilidad entre desórdenes de ansiedad, desórdenes del equilibrio y migrañas, ¿sí? Y que a las personas que tienen desórdenes de ansiedad, fobia a las alturas, agorafobia, se tienen que hacer estudios vestibulares y lo más probable, o una alta probabilidad, es que encuentre uno que es una lesión compensada de este sistema de navegación inercial hipocampal. A lo largo de la vida, cualquier causa. Y curiosamente, ahora que lo preguntaste, hay una segregación sexual muy fuerte en este tipo de lesiones. Ahí sí les toca perder. Son mucho más frecuentes en mujeres las alteraciones de origen desconocido, vestibulares. No se sabe por qué, no se sabe por qué. Pero hay segregación por sexos de las alteraciones vestibulares con mucho más frecuencia en las mujeres. Pero los tomamos, bueno, en la actualidad hombres y mujeres lo más probable es que estemos tomando más o menos lo mismo. Sí. Se compensan y se superan. Luego, es muy probable que si te hacen pruebas en el laboratorio de movimientos oculares, las fallas, ¿no? Si te apagan la luz, ya no puedes moverte. O no está tan grave. Le pasa a la gente, digo, por ejemplo, los enfermos ya no existen. Los enfermos de sífilis se enteraban que tenían tabes dorsal cuando se lavaban la cara, ¿no? Porque el lavarse la cara, los enfermos de sífilis se destruyen las neuronas que traen información de dónde están las piernas, cómo están ubicadas las piernas y el soporte del cuerpo hacia el cerebro. Entonces, cuando se lavan la cara, cierran los ojos, agachan la cabeza, se echan agua y ¡bum!, se caían. Ahí un enfermo de sífilis se enteraba que tenía tabes dorsal y que ya era irreversible, ¿no? Bueno, de por sí en aquella época era irreversible. Este sistema, además, y es muy interesante esto, tiene que ver con una discusión abstracta que hacían el otro día del cientismo o no cientismo. La ciencia, según yo, es una actividad evidentemente lógico-verbal, pero no es la única forma de conocimiento, definitivamente. Hay formas de conocimiento holísticas que ocurren a nivel subcortical y que están fuera del campo de la conciencia para nosotros. Sí, que solo con un esfuerzo uno las mete en el campo de la conciencia. Y, por ejemplo, son las evaluaciones de riesgo. Yo puedo caminar aquí perfectamente en la orilla de este podio. La primera visita que en el Instituto Nacional de Neurología y es como 1 metro el podio y sí daba miedo. Puedo caminar sin problema, pero si aquí hubiera 30 metros, no puedo. No puedo ni acercarme. Y esa evaluación de riesgo ocurre fuera de la corteza cerebral. Por eso uno no puede decir por qué. Dicen, ¿por qué no te puedes acercar, Soto? No seas toto, si puedes hacerlo aquí, lo puedes hacer allá arriba, en la azotea. Yo decía, no, pues no puedo. ¿Sí? Y ese es precisamente un pensamiento que no es lógico verbal. Uno ni siquiera puede expresar porque no puede, pero no puede.
Son los mismos sistemas que usamos para escoger camisas, ¿no? Si llegan a Benetton y hay 7 camisas iguales de diferentes colores. ¿Qué cosa lógica me puede permitir escoger una camisa? Es imposible. Todas están buenas, son de la misma tela. Son procesos que ocurren fuera del campo de la corteza cerebral. Y entonces cojo el azul. ¿Por qué cogiste el azul? Pues porque me gusta. ¿Cómo que por qué? Pues porque me gusta y basta. Según yo, ahí es donde ocurre el arte. El arte está en ese mismo espacio. Por eso una de las peores cosas que le pueden hacer a un artista es preguntarle por qué. Porque justamente los procesos artísticos no son lógico-verbales. Son holísticos, son espaciales y ocurren a otro nivel que no es el de la expresión verbal. Y la ciencia tiene procesos de elección que hacemos los científicos que no son necesariamente corticales ni lógico-verbales. Bueno, este sistema del que he estado hablando de navegación inercial además hace entradas muy importantes a los centros cerebrales que analizan las emociones, que generan las respuestas emocionales. Y por eso, a lo largo de la vida, en el desarrollo de mi yo, se generan este conocimiento que es no te acerques a las orillas cuando está muy alto. Y menos aún si me ponen una barra de 20 centímetros y dicen, a ver, ¿para qué caminar en la barra? Es absolutamente imposible. Es tan imposible, hicimos el experimento en Moscú con un sistema fuerte de realidad virtual en que yo sabía que era mentira todo, ¿sí? Con sensores en los dedos, sensores en las piernas, todo el espacio simulado. Me simularon un espacio para caminar por una viga fuera de un edificio y no se puede. No lo puede uno hacer, al menos yo no pude, ¿no? Soy bastante torpe, pero no pude. Y es este sistema en que participan la amígdala, grupos de núcleos del tallo cerebral, que además de hacer estos procesos de navegación inercial, hacen los procesos que tienen que ver con la expresión de las emociones. Y de alguna manera, ¿qué tanto me acerco a la orilla o qué tanto lejos me mantengo? Creo que ahí está mamá, dentro de nuestras cabezas. Este es típico de las mamás, una conducta típica que uno puede imaginar. Es un niño que se acerca a una orilla y una mamá que corre. ¿Qué tan rápido la mamá reacciona? Va seguramente a impactar en áreas cerebrales del procesamiento de riesgo y va a ser un niño mucho más cauto. O depende, si al final odia a su mamá, se va a aventar y ya. No, ahí sí no está fácil, ¿no? El problema es que los humanos somos además cultura, somos... no, es que le estoy haciendo... ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan de cuál era una película de Godard, no? Fíjense, en las personas con lesiones vestibulares, lo que sucede en el estado, en la etapa aguda. Disminuye la frecuencia con que reportan el fenómeno de lo ya visto. La mayoría lo hemos tenido, llegar a lugares que nunca es posible que hayamos estado y que uno diga, no, yo ya aquí estuve. Y que uno mismo diga, no, eso no es posible, ese es el déjà vu famoso. Pero aumenta muchísimo la dificultad para concentrarse. Las personas con lesiones de este sistema de navegación inercial sienten cambios en cómo pasa el tiempo, que pasa más lento. El pensamiento deja de ser claro, se hace difuso. Tienen dificultad para fijar la atención. Eso para un académico es fatal una lesión de estas, ¿no? Tienen mareos, obviamente altísima frecuencia de mareos, la sensación de que el suelo se desplaza, la sensación de estar idos, sienten que el cuerpo es extraño, a veces sienten que no les pertenece y a veces sienten que se salen del propio cuerpo, ¿sí? Y finalmente sienten que no tienen control de sí mismos. De alguna manera, al lesionarse estas entradas sensoriales a este sistema, como que se pierde ese yo corporal que está en nuestra imaginación y que nos constituye como entes biológicos, como entes pensantes, ¿no? Nos pensamos si somos autorreflexivos, ¿no?
Esto se nota también en sujetos normales, no lesionados. ¿En qué casos? En los cosmonautas. Cuando van al espacio, los sistemas de detección de la atracción gravitatoria no funcionan. No hay microgravedad o cero gravedad si se alejan mucho de la Tierra. Y entonces tienen una serie de cambios. ¿Qué hice mal? Aquí le tengo que hacer. Ahora me echo para atrás una. Tienen una serie de cambios. Por ejemplo, cuando se cuestan a dormir los astronautas, muchos de ellos reportan que sienten que están rotando, como pollos en rosticería. Además, sienten que rotan sobre una rotación. Debe ser bastante divertido. Y, por ejemplo, si a un cosmonauta le ponen un plato con puntos de colores enfrente y lo rotan, siente que el que da de vueltas es él, ¿sí? En lugar del medio. Entonces hay esta cosa de que uno no sabe si el que se mueve uno es uno o se mueve el medio. Cosa que nos pasaba de chicos, alguna vez les pasó sentir muy feo en un elevador, espero, ¿no? Cuando uno es pequeño uno siente feo, porque la visión le está informando al cerebro de que nada se mueve. Y los órganos sensores de atracción gravitatoria le están diciendo, ¿cómo no? Te estás acelerando hacia arriba, ¿sí? Y entonces uno siente un cierto vértigo que luego aprende que no hay problema y lo elimina, ¿sí? Lo compensa uno y uno puede ir en elevadores muy rápido sin tener esas sensaciones. Pero en los cosmonautas hay experiencias cognitivas muy interesantes. Por eso nosotros nos metimos en este campo. Hace años, nuestro laboratorio, hemos trabajado 30 años en elementos, pero 35 en el estudio de la neurobiología, del equilibrio y del funcionamiento de estos sistemas. Y finalmente, en algún momento pareció pertinente que el conjunto de material científico que habíamos colectado se presentara, dio pie o fue presentado en forma de una patente para desarrollar una prótesis vestibular. Así como hay prótesis auditivas, ahora ya las prótesis para la retina funcionan muy bien. Uno puede tener ciertos tipos de lesiones en el ojo y le ponen un ojo artificial y jalan bien manos, piernas. Todo eso va funcionando muy bien, pero el vestíbulo no tiene todavía una prótesis. Nosotros decidimos diseñar una y hemos trabajado en colaboración tanto en la parte médica como en la cosmonáutica. La parte médica es siempre muy cara de desarrollar, la otra es más fácil en colaboración con instituciones que hacen eso y que hacen eso, que lanzan cuates al espacio, ¿no? La NASA y Roscosmos. Y lo que desarrollamos es un sistema que tiene microsensores, como los aviones, como el sistema de navegación, acelerómetros y giróscopos, que se comunican a un microcontrolador, a un modelo matemático que convierte el output de esos detectores en algo que el cerebro entienda y se lo inyectamos eléctricamente a los cosmonautas en la región periauricular para hacerles sentir de nuevo lo que es arriba y lo que es abajo. Ese experimento está en proceso en la Estación Espacial Internacional. Hace unos meses se lanzaron los sensores. Hace 3 meses un cosmonauta ruso llevó el sistema de sensores al espacio y ya está la autorización para que usando la Estación Espacial Internacional un cosmonauta reciba estimulación eléctrica en el espacio y esperamos que recupere el arriba y abajo y en lugar de que vaya a empezar a dar de vueltas. Todo esto ha llevado a una patente americana, una patente rusa y lo más difícil de lo difícil, una patente mexicana que son casi imposibles de conseguir. Les puedo decir que las presentamos juntas y la patente americana antecedió a la mexicana por 4 años. Esta es la situación. Con eso, bueno, espero que les haya resultado de interés. Nosotros, bueno, estamos en el Laboratorio de Neurofisiología Sensorial del Instituto de Fisiología. Esa es una foto que se llama Cuando el volcán quiso atrapar el sol. Esa es una foto que publicamos, alguna vez se publicó en Elementos, Emilio, no, ¿verdad? En Facebook nada más. Y muchas gracias. Si tienen preguntas. Muchas gracias al doctor Enrique Soto. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas para quien quiera participar, por favor.
Muchas felicidades, Enrique. Gracias. Oye, una duda. Vi en algún momento algunos experimentos que se refieren, que tratan de encontrar si uno decide mover un dedo o simplemente mueve el dedo. Y aparentemente el movimiento, y eso pareciera ver cuando uno ve mentes privilegiadas como la de Ronaldinho, que no se piensa antes de hacer el movimiento, que moverse y pensar el movimiento que uno va a hacer es la misma cosa. Bueno, desde tu experiencia, ¿cómo es esto? ¿Existe una voluntad o simplemente se manifiesta una voluntad? No existe una voluntad, no existe ni siquiera el libre albedrío, mi posición, pero esa sí ya es otro rollo. Pero en el caso de estos sujetos sobreentrenados, digamos que aprenden a realizar una tarea N veces, es automatizado. Él se entera que hizo tal movimiento cuando ya lo hizo. Por ejemplo, los basquetbolistas serían imposibles. Sería imposible para un basquetbolista programar y ejecutar voluntariamente todos los movimientos. Entonces, por necesidad, tienen que ser automatizados. Y entonces el sujeto sabe cómo hizo el movimiento una vez que lo termina. ¿Sí? Pero automatizado, o sea, lo que me quería decir era, o sea, los jugadores a los que Ronaldinho les manda un pase mientras mira para el otro lado, no estaba, o sea, la automatización no implica que sepa dónde estaba. Sí sabe porque los vio de reojo. Los tiene presentes en este sistema de navegación inercial súper desarrollado, que es lo que les enseñan a los chavitos que juegan fútbol, ¿no? Entonces, parece que no hubiera voluntad, digamos, pero está ocurriendo, sí, realmente ocurre primero el movimiento y luego el sujeto se entera de cómo salió. Un poco es como las mantis, ¿no? Se sabe que ellos hacen lo que se llaman movimientos balísticos. Entonces se dan la vuelta y saltan, y si saltan mal, caen en la boca de una rana. De hecho, los jugadores de béisbol también, ¿no? Los jugadores de béisbol no pueden ver la pelota. El ojo es muy malo resolviendo temporalmente y la pelota viene en alta velocidad y al frente. Entonces tienen que batear dependiendo de lo último que vieron de la mano del pitcher. Ahí deciden por dónde batean. Y si esa apreciación y el juicio de cómo se estaba moviendo la mano del pitcher fue erróneo, ya les hicieron strike, ¿no? Ay, doctor, estuvo muy interesante su charla, muchas gracias. ¿Qué sucede en el cerebro, por ejemplo, de los pilotos de Fórmula 1 o de estos pilotos de aviones caza que van muy, muy rápido? ¿Funciona el cerebro de la misma manera ahí? Bueno, súper entrenado, es como el caso de los músicos. Es como si si me comparas mis capacidades motrices contra las de alguien que toca un piano, dices, no, pues este animal, ¿de dónde lo sacaron? Es un animal de la antigüedad, ¿no? En cambio, el entrenamiento hace que todo eso se desarrollen redes neuronales que proveen de capacidades que los mortales comunes no tenemos. Los pilotos de Fórmula 1 sienten que el medio es lo que se mueve. Sí, ellos aprenden a saber pero inicialmente cuando aceleran a 300 kilómetros, la sensación es de que lo que se mueve es lo de afuera, no el coche. Más aún ahora que casi los coches no tienen vibración, etcétera, etcétera. Y tienen que aprender a buscar indicios visuales para saber dónde enfrenan, ¿no? Yo sé que los pilotos de Fórmula 1, Häkkinen en particular, nosotros acabábamos de llegar a Moscú, cuando él había estado en el centro de entrenamiento de cosmonautas, en esas centrífugas que dan vuelta, para entrenarlo para mantener la estabilidad en cualquier condición y no sentir mareo. Y lo que pasa es que lo que está bastante claro es que ellos manejan con el trasero gran parte, ¿no? Entonces, el que más sensibilidad tenga en el trasero para sentir que el coche se está derrapando es el que puede ir al extremo de velocidad antes de que se derrape. Y Häkkinen era lo que lo estaban entrenando, a usar la propriocepción pues, de las nalgas, ¿no? Que normalmente no es muy desarrollada para sentir esto. Pero los que manejamos lo saben. Los que hemos manejado moto, bueno, la moto se maneja con el cuerpo, no con la mente. Y en el coche, pues el sonido, la vibración son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Entonces, todo eso lo tienen que desarrollar, ¿no?
Luego los de Fórmula 1, pues además hay que estar loco. Ese es otro rollo. Gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Felicitaciones por tu Gracias. excelente charla. La duda que a mí me surge es que en esos experimentos donde se colocan electrodos en animales de laboratorio para explorar esta vía vestíbulo parietal y demás, ¿qué es lo que pasa con la corteza visual? Digamos, ¿por qué, digamos, ¿cuál es la relación entre la visión con este yo del cuerpo corporal? Me refiero a esto por qué pasa en las personas que tienen discapacidad visual, por ejemplo. Claro, la visión hace una entrada pero ya procesada. La vía es del vestíbulo directa a este sistema de navegación inercial. Y en cambio, en el caso de la visión, primero va a la corteza, y en la corteza, por ejemplo, se hace un análisis de lo que se llama, para estimar el movimiento, el flujo óptico. Han manejado un go-kart. Se siente que va uno rapidísimo, vas a 30 usualmente, ¿no? ¿Y por qué se siente que va uno rápido? Porque ve uno el piso que se mueve. Y así es como el cerebro juzga la velocidad a la que nos estamos moviendo. Es la manera como sabemos cuánto le tenemos que apretar al freno. No tenemos sensores que nos digan a qué velocidad nos estamos acercando a un camión. Eso lo hace el sistema visual de forma automática. Ahí estaría la no voluntad, por ejemplo. Yo aprendo a manejar y aprendo que pues le piso más al freno de momento. Y hay momentos en que aprieto totalmente el freno. ¿Cómo sé cuándo tengo que frenar fuerte y cuándo suave? Por el análisis del flujo visual y la velocidad con que están cambiando los objetos en la visión. Esa información, la corteza visual la mete a este sistema, la contribuye. ¿Y en los invidentes? Pues usualmente no manejan. No, claro, Y el desplazamiento tiene que tener características totalmente diferentes. No, sería la mejor forma de descartar la participación de déjame decirte, el extremo de los invidentes, hay alguna evidencia, no sé, la leí la vi en un medio, no estoy seguro de qué tan sólida es, pero parece que hay invidentes que pueden detectar el espacio en que se mueven por las características del sonido. ¿Sí? Un poco al estilo de los murciélagos. Entonces, en ese caso, lo que aumentan, usualmente lo que pasa con los invidentes es que compensan con todas las entradas sensoriales adicionales. De hecho, la corteza visual en los invidentes se vuelve auditiva y proprioceptiva. Y ya esas neuronas no tienen nada que hacer, porque una de las preguntas sería, ¿qué hacen las neuronas visuales en los que no ven? Bueno, se dedican a procesar información auditiva, proprioceptiva y espacial, ¿no? Y los invidentes tienen un conocimiento del espacio que nos está negado a los que vemos, nos está negado. Pues muchas felicidades, doctor, realmente muy interesante. Gracias. Aquí nada más sería entonces de lo que tú contestaste y lo que te preguntaron, esta parte de la corteza visual se debe a un entrenamiento, o sea, entre más entrenado estás, más vas avanzando, pero hay unas personas que lo tienen más desarrollado que otras, o unos niños lo desarrollan más que otros. Mamá. Inicialmente es mamá, supongo, ¿no? Inicialmente creo que realmente somos una tabula rasa. Todo lo que se sabe de la neurofisiología es que todos somos iguales. Somos tan iguales como el clima de Londres y el de Puebla. Si estudias las leyes que rigen el clima, son las mismas que rigen el clima en Londres que en Puebla. Es un sistema dinámico, no lineal. Las ecuaciones de Lorentz describen el clima de Londres y el de Puebla. Sin embargo, pequeñas modificaciones en las condiciones hacen que el clima de Londres sea completamente diferente al de Puebla. De alguna manera, así es como entendemos hoy en la neurofisiología las diferencias entre los sujetos. Entonces, mismos cerebros, mismas condiciones iniciales y lo que pasa en las etapas primarias es lo que determina nuestras diferencias y cómo se van a desarrollar, y también la genética y la epigenética. Tenemos, digamos, una carga hereditaria, etcétera, etcétera. Y entonces unos vamos a tener ciertas habilidades y otros no, y
entonces resulta que unos son pilotos de Fórmula 1, tienen, por ejemplo, este sistema de evaluación de las amenazas, lo tienen que suprimir. Lo tienes que suprimir. Si vas a 300 kilómetros por hora, tienes que suprimir la actividad del sistema límbico que te dice estás completamente deschavetado, ¿no? Y hacer valer toda la adrenalina que estás secretando en cambio, ¿no? Y la segunda pregunta es de la neurofisiología y la neurobiología. ¿Qué es lo que a ti todavía tienes curiosidad? No, bueno, no curiosidad, más bien curiosidad científica. O sea, que un reto que todavía no se haya llegado a conocer de toda esta gran parte del cerebro que no conocemos. Bueno, yo les planteé esto, a lo mejor tramposamente, no dejé casi ningún hoyo. Hay muchísimos hoyos, de hecho, entre la neurobiología y la cognición humana, la conducta, hay un gran salto epistemológico. Este es uno de los campos donde se ha logrado haber acercamientos. Si te das cuenta, en parte el acercamiento es a través de la medicina, que te provee de experimentos que te permiten decir, oh, este tiene lesionado acá, y yo vi que estas neuronas... Pero pruebas contundentes y finales en humanos están empezando a aparecer. Personalmente nosotros hemos desplazado, hace 10, 15 años éramos fisiólogos celulares, casi moleculares, ¿no? Así se les dice a los que hacen biología molecular, como son enemigos los filósofos, los fisiólogos de los biólogos moleculares, y ahora hacemos la mayor parte de nuestra investigación en seres humanos, lo cual tiene implicaciones complejas, pero la mayoría lo estamos moviendo a seres humanos, ¿no? Gracias. Hola. Dijo algo de que los procesos de navegación inercial, gracias, o algo así, Sí. ¿tenían como el mismo mecanismo neuronal que las emociones o algo por el No, estilo? no. El sistema de navegación inercial hace una entrada muy importante al sistema de las respuestas emocionales. Y eso es lo que genera la evaluación de riesgo, ¿no? Que tanto te acercas a una orilla es función de lo que está, el output del sistema de navegación y un color emocional. Usé la palabra color para dejar claro que ahí hay un vacío epistemológico, ¿no? O sea, no tenemos clara tanta la relación entre las emociones y o puede haber una relación, pero no. Hay entradas neuronales directas. Hay entradas directas de estos sistemas al sistema límbico, a la amígdala, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo la amígdala produce las respuestas emocionales, etcétera, etcétera? Pues hay muchos fenómenos descritos, pero todavía no es algo acabado, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy interesante evidencias, por ejemplo, que hay. Si un monito crece sin su mamá, ve una víbora y se le acerca. Pero si un monito creció con su mamá, ve una víbora y huye, indefectiblemente. Entonces, de alguna manera, mamá le deja una huella en su cerebro que es víbora, te vas. ¿Cómo sucede eso? Dios sabrá. ¿No? También le pregunto porque conozco a un sujeto al que le entró en depresión y le dio tinnitus, entonces no sé si eso tiene algo que ver o solo es como... Sí, el tinnitus es como el miembro fantasma. Entonces por un daño en el oído se queda usualmente por un daño auditivo se queda un sonido persistente, que es lo mismo que pasa en el dolor, ¿no? Si te seccionas un brazo que te lo tortura una moledora de carne y tardan en curarte, te va a quedar, aunque lo amputen, una sensación de que está ahí, que lo tienes torcido y doblado, una cosa muy dolorosa, ¿no? Y el tinnitus parece que son los mismos mecanismos neuronales que dejan un sonido persistente. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Va a sonar un poco extraño, pero nos mandaron una pregunta que están viendo en línea. Entonces, Ok. Entonces, pues mando un audio, entonces se lo voy a poner. Sí. Me cuesta trabajo. Disculpa, ¿podrías preguntar
preguntarle al doctor si existe cura para este problema. Por ahí estaban hablando de una prótesis. Yo tengo este problema, o sea, tengo una lesión vestibular, entonces tengo todos los síntomas que dice él. Y yo fui al seguro y en el área especializada para mareos, que ahorita no recuerdo cómo se llama, me hicieron diferentes pruebas con luz, con movimiento y demás, hasta con agua, y resulta que pues sí, ¿no? Que dijeron que era una lesión, que no era muy grave, pero que tenía que hacer ejercicios vestibulares para poder regresar, para poder programar o reprogramar a mi cerebro de que en qué momento se tenía que mover, y no moverse de más, digamos, no desordenadamente. El problema es que yo los hice y pasa un tiempo y otra vez vuelve lo mismo. O sea, pasan, no sé, 3, 4 meses y otra vez ya estoy, pues mal, otra vez me empiezo a marear. Sí, bueno, el camino hoy son la rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular es el único camino. Las prótesis nosotros tenemos un protocolo en colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero eso tiene que ver con los rollos que se hablan ahora de la ciencia aplicada y no aplicada. Desde que nosotros desarrollamos esto y obtenemos una patente, a que ese implemento médico se pueda utilizar van a pasar 10 años y $1 millón. Ese es el cálculo, ¿no? Entonces, es muy difícil por eso desarrollar tecnología médica en los países del tercer mundo, ¿no? En Estados Unidos se hicieron implantes vestibulares, un grupo de una universidad que no vamos a mencionar trató de ganarles a los demás, implantó un implante coclear modificado en el vestíbulo. 4 pacientes se los tuvieron que retirar sordos y con pérdida total del equilibrio. Entonces hay una veda absoluta de implantes cocleares en los Estados Unidos y en Europa los están probando. Entonces, señora, el camino sigue siendo la rehabilitación vestibular. Terapia habrá que buscar a la mejor. Yo siempre insisto en que lo mejor de la medicina crónica se hace en los hospitales públicos en México. Mucho mejor cualquier hospital público que cualquier privado. Casi para todo lo que sea crónico, y si tiene un cuate, para todo. Si tiene un conocido. ¿Nos manda un complemento de lo que preguntó? Pues hasta que Sandra mande, ¿eh? Yo revertir este daño vestibular y yo he notado que las crisis cada vez son más fuertes. O sea, al principio el mareo, pues el primer mareo que tuve fue vértigo, que no me pude poner de pie, me aventó de inmediato a la cama. Y posteriormente he tenido ya recuperaciones, digamos, y otra vez he recaído y entonces vuelvo a tener este problema del mareo, sí. Y me viene, siento yo que cada vez más intenso. Entonces, este problema se puede ir, digamos, intensificando o agravando con el tiempo. ¿Y qué podría hacer yo para poder corregirlo? ¿O a dónde tendría que acudir para poder ayudarme? O incluso poder platicar con el doctor, porque la verdad sí me interesa mucho. Yo recurriría y le recomiendo al Instituto Nacional de Rehabilitación. En Alemania utilizan otra cosa, que es el Tai Chi. En Alemania todos los pacientes con vértigo y mareo los mandan a clases de Tai Chi y parece que mejoran mucho, ¿no? Además, si no mejoran, se alivianan. Una de las cosas que tiene que hacer la señora es bajar la atención al asunto, ¿no? Ese es parte de los mecanismos de recuperación, pero dígale que si quiere, pues platicamos ahorita y la ponemos en contacto con gente, a ver si tiene acceso al Instituto Nacional de Rehabilitación y chance, ¿no? Lo vemos ahorita. Pues muchísimas gracias. Ya veo inquietos a los de CONACYT. Doctor Enrique.
esta conferencia.